Hola a todos, quería hacer un pequeño vídeo sobre coleccionismo porque sigue siendo un tema recurrente que me pregunta mucha gente y sobre todo a la hora del cuidado de los vinilos. Me refiero, os ha gustado mucho el vídeo sobre qué hacer cuando te compras un disco para que se cuide y no se acabe deteriorando con el paso del tiempo y quería hablar un poco de cómo el entorno afecta al cuidado de los discos de vinilo. Algunos me decís, bueno, yo tengo mi colección un poco ubicada en esta zona de la casa o en mi casa hay estos problemas, cómo esto puede afectar a mi colección, tengo miedo a que se deterioren. Quería hacer un vídeo un poco explicándoos cómo los vinilos pueden evolucionar mejor o peor de acuerdo al entorno en el que están o cómo se pueden ver más afectados. Supongo que muchas de las cosas ya las sabréis, pero yo creo que es interesante repasarlas todas, siempre hay alguna que no se sabe y sobre todo yo creo que es interesante saber no solo cuando una condición es mala para la conservación de un vinilo, sino a qué le afecta y cómo se puede arreglar con el tiempo si es que tiene arreglo. Entonces empezamos yo creo que lo más importante, que es la temperatura. Me refiero al final, los discos de vinilo son plásticos, se hacen fundiendo el plástico y apretándolo bajo presión, lo que significa que una de las cosas que más hace sufrir a los discos de vinilo es la temperatura. En zonas donde hay mucho calor o donde le da el sol directamente, los discos se van a destrozar. ¿Por qué? Porque el calor los ablanda y eso va a hacer que los surcos se empiecen a borrar o se aplanen o que directamente el disco se deforme. Muchas veces veis discos que están deformados, que no están planos del todo, eso se debe muchas veces a que no están bien conservados combinado con temperatura que los acaba deformando. Y yo creo que es el gran peligro de la buena conservación de los discos de vinilo y es la excesiva temperatura. Alguno me ha preguntado alguna vez si el excesivo frío, por el contrario, es peligroso. Al contrario, me refiero, los discos de vinilo están mejor a temperatura casi de una nevera, refrigerados, que a excesiva temperatura o incluso a temperatura ambiente. Es importante que los discos nunca estén en un sitio cuya temperatura pase de los 30 grados. Ya los 30 grados no es una buena temperatura, pero bueno, es una temperatura relativamente asumible. Una vez más allá de la temperatura, la siguiente es la humedad, es el otro gran enemigo de los discos de vinilo. La gente le tiene mucho miedo a la humedad porque al final las cajas son de cartón, las cajas absorben la humedad y se acaban deteriorando, pero el gran enemigo de la humedad no es tanto que deteriore las cajas de cartón, que sí le pasa, sino que los discos de vinilo son un derivado del PVC, entonces eso hace que le puedan salir cierto tipo de hongos y mohos en el vinilo con las condiciones de excesiva humedad. En muchas tiendas de segunda mano es muy fácil ver discos de los años 60 y 70, hoy en día los vinilos llevan algunos tratamientos que hace que sea mucho más difícil que les pasen estos hongos, pero todavía incluso les pueden llegar a pasar. Pero antiguamente, que eran otro tipo de PVCs, muchos más básicos y que no tenían ciertos tratamientos, era muy fácil que en zonas de humedad les acabasen saliendo unos hongos. Eso es bastante malo porque no solo porque les salga el hongo, sino que es como el moho de la comida. Una vez que ha empezado a salir, eso se empieza a extender y crece por todas partes, no solo por el mismo disco, sino que te puede pasar a otros discos. Entonces es como que de repente puedes empezar un problema en la colección que es bastante difícil de controlar. El otro problema es que, aunque bien tenemos limpiadores que matan todos los organismos vivos, hay dos tipos de limpiadores, para el que no lo sepa, el que limpia la suciedad y el bacteriológico, que mata todo tipo de hongos, bacterias que pueda tener el disco. El problema es que la zona donde el hongo ya ha sentado en el disco, aunque lo puedas limpiar, va a deteriorar los surcos en esa zona. Entonces es uno de los grandes problemas que no tiene remedio. También, aunque tú puedas limpiar el PVC con algunos limpiadores bactericidas, no significa que puedas limpiar las cajas. Y al final, si la caja de cartón o el envoltorio de dentro de papel lo tienes que tirar también, te vas a quedar con el disco de vinilo sin nada más, lo cual ha hecho que pierda gran parte de su valor. El otro gran enemigo que tienen los discos de vinilo es la presión. Como os he dicho, los discos de vinilo se fabrican fundiendo el plástico y apretándolos bajo presión, lo que significa que son maleables y lo que significa que la presión les afecta. Esto significa que si tú, por ejemplo, apilas tus discos en manera horizontal unos encima de otros, los de abajo van a estar con mucho peso y mucha presión y eso va a ir aplastando los surcos y se van a ir borrando. Sé que parece una exageración, pero esto es algo que pasa y esto se nota muchísimo en los discos que han sido parcialmente aplastados, en las típicas pilas de discos o en casas donde se habían puesto cosas encima de los discos. Con el paso del tiempo se puede ver como las zonas donde tenía algo encima se han ido deteriorando y las zonas donde no tenía algo encima no se han ido deteriorando. Entonces esto es algo que no se ve, pero sí que pasa y pasa más de lo que puede llegar a parecer. La mejor manera de tener los discos es o bien completamente en vertical, bien juntos sin estar aplastados de manera que no se puedan mover, o tenerlos ligeramente inclinados sin excesivo volumen sobre ellos.
La mejor manera de todas es tenerlos en vertical, pero tienes que tener una correcta cantidad de manera que estén bien juntos. Aparte de la presión, la luz es algo que no les afecta absolutamente en nada, no hay ningún problema, hay mucha leyenda urbana sobre guardarlos a oscuras, no guardarlos a oscuras es una tontería. En las cajas de cartón sí lo notamos, sobre todo porque las cajas de cartón antiguas no se hacen en cartón plastificado y ahí sí que se puede llegar a notar que al final la luz ha ido un poco haciendo perder los colores de la caja de cartón, pero eso no tiene mucho arreglo. Entonces por la luz pues no os preocupéis. Hoy en día, ya os digo, como son impresiones digitales y son cartones plastificados, eso ya no nos da ningún tipo de problema. Y por último, el último tema que es muy complicado es la composición física con la que está hecho el vinilo. Los vinilos se hacen de derivados del PVC, pero también algunos que se hacen con acetatos, que es prácticamente lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. Los discos antiguos de acetato son más porosos que el PVC, lo que significa que, por ejemplo, limpiarlos es más complicado porque absorben mucha más agua. Eso es malo para cuando absorben humedad, pero encima cuando tú los limpias, siempre los limpias con agua y con limpiadores líquidos, los discos de acetato sufren mucho más. Encima el acetato se gasta mucho más a los productos químicos agresivos que el PVC, que es mucho más resistente, entonces limpiarlos también los deteriora. Pero en general yo creo que salvo personas que tienen reproductores especialmente buenos, especialmente delicados con los discos, cualquier disco anterior a 1980 debería tener mucho cuidado con reproducirse, porque antes a 1980 se fabricaba muchísimo acetato y otras variantes del PVC mucho menos resistentes. Pero bueno, al final, ¿de qué te sirve tener un disco de vinilo si no lo puedes reproducir? Mi consejo, que no haga calor, que no haya humedad, que estén en vertical o lo más verticales posible, y si son antiguos, mucho cuidado con reproducirlos, porque al final, si son de acetatos se van a destrozar y si no son de acetatos van a sufrir mucho. Sobre los hongos, si detectas que hay hongos en algunos de tus discos, sepáralos y llévalos a restaurar. Me refiero, es fácil limpiarlos, quitarle los hongos y creer que están bien, pero al final hay sitios de restauración, hay tiendas donde se restauran los discos de vinilo y ellos te van a garantizar que el disco acaba en unas buenas condiciones, porque restaurarlo en casa no es tan sencillo, o tú crees que puede quedar bien y no quedar bien, y cuando te das cuenta los hongos se pueden pasar de unos discos a otros y puedes acabar teniendo un estropicio. Entonces bueno, es un poco un discurso sobre un montón de cosas que son muy técnicas, pero yo creo que os pueden interesar a los que tenéis discos en casa y no queréis que sufran, así que bueno, dadle a like para estos temas también de coleccionismo, suscribiros porque hablamos de música, pero también de coleccionismo de vez en cuando, y bueno, nos vemos otro día. Venga, chao.